5 teorías que señalan que el hundimiento del Titanic no fue como se cuenta. Hoy nos golpea la noticia del submarino desaparecido en su camino hacia los restos del Titanic. La tragedia de este barco sigue siendo una de las catástrofes más famosas de la historia, que conmocionó al mundo y los límites de la innovación humana quedaron al descubierto de forma cruel con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico. En 1912, en su viaje inaugural a Nueva York, el transatlántico chocó contra un iceberg frente a la costa de Terranova, lo que provocó graves daños en su casco. El Titanic se deslizó bajo las oscuras olas del Atlántico Norte en la madrugada del 15 de abril de 1912. Más de 1.500 personas perdieron la vida y el lujoso buque de pasajeros se convirtió en un emblema del desastre. El hundimiento del Titanic provocó entonces un frenesí mediático, una revisión de las prácticas de seguridad marítima y un sinfín de representaciones ficticias de lo sucedido en aquella fría noche de abril de hace más de 100 años. Dado el nivel de interés y escrutinio público, no es sorprendente que hayan surgido un puñado de teorías conspirativas sobre el destino del barco. Algunas son casi totalmente ficticias, como la idea de que había una momia maldita a bordo. Otras alegan que la tragedia fue el resultado de un fraude al seguro o un intento de JP Morgan de deshacerse de algunos poderosos rivales. He aquí 5 teorías conspirativas sobre el hundimiento del Titanic. Número 1. El Titanic quedó marcado por un controvertido mensaje secreto. Una de las teorías sobre el Titanic lleva años flotando en el ambiente. En primer lugar, es importante señalar que el Titanic fue construido en la ciudad de Belfast por la empresa de construcción naval Harland & Wolff. Esta teoría de la conspiración es que los trabajadores católicos reaccionaron con horror cuando se desveló el número del casco del nuevo barco 390904. ¿La razón? Si se le da la vuelta al número 390904, parece no pope, lo que significa no papa. Según la teoría, los trabajadores católicos lo consideraron una blasfemia y temieron que el barco sufriera daños, pero hay una serie de grandes problemas con esta teoría de la conspiración que la web de las leyendas urbanas Snopes ha desacreditado. Para empezar, Harland y Wolff asignaron al Titanic un número de longitud de 401. El número 390904 es completamente inventado. Es más, no habría habido trabajadores católicos para advertir a los protestantes del problemático número del casco. En 1886, los empleados protestantes en Harland & Wolff lanzaron un ataque a gran escala contra sus compañeros católicos. Según el libro La invención de la raza blanca, el resultado fue un éxodo de trabajadores católicos del astillero, que era el mayor empleador de Belfast en aquella época. En Sangre Irlandesa, Corazón Inglés, Albines de Ulster, Viajes de ida y vuelta a Irlanda, Hanny Culford escribe que en el siglo XX, Harland & Wolff tenía fama de emplear solo a protestantes. Número 2. El Titanic estaba condenado por la maldición de una momia. ¿Decidió una momia antigua el destino del Titanic? No. El error humano y la escasez de botes salvavidas provocaron la catástrofe marítima. Sin embargo, la idea de que una antigua maldición hundió el barco es una de las teorías más extravagantes que surgieron tras el desastre. Según la leyenda, una antigua princesa momificada dejó rastros de muerte y devastación por toda Inglaterra a principios del siglo XX, tras ser excavada y trasladada desde Egipto. Cuando la comunidad de los coleccionistas de arte y profesionales del Museo Británico se hartaron de la momia embrujada, un arqueólogo estadounidense se lanzó a comprarla, haciendo caso omiso de las advertencias. Regresó a Nueva York con una nueva adquisición. Pero el desafortunado erudito y la momia nunca llegaron a Estados Unidos. El nombre del barco en el que zarparon era el HMS Titanic. La historia es popular, pero también completamente ficticia. Snopes desacreditó la historia, señalando que, incluso sin tener en cuenta los elementos fantásticos de la misma, no había ninguna momia a bordo del barco. Sin embargo, eso no ha impedido que se culpe a la llamada momia de la mala suerte del Museo Británico del hundimiento del barco. Número 3. El barco fue atacado por un submarino. El Titanic es conocido como uno de los mayores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia. La tragedia sucedió 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, todavía hay quienes especulan con la posibilidad de que un submarino alemán estuviera detrás del hundimiento. De ser así, el hundimiento del Titanic sería el precursor de la Lusitania en 1915. Un submarino alemán atacó al transatlántico británico frente a las costas de Irlanda, matando a 1.198 personas. Aunque la teoría carece de pruebas abundantes, no deja de ser posible. Según el artículo del Dr. Franklin Russell en The Huffington Post, varios supervivientes del Titanic afirmaron haber visto una embarcación no identificada a unas 5 o 6 millas del barco
barco hundido, que al parecer permaneció a bordo hasta las 2 de la madrugada. Russell especuló con la posibilidad de que la nave fuera un submarino que había salido a la superficie para evaluar los daños que había causado, tras lo cual se esfumó. Y también citó testimonios de supervivientes sobre una serie de explosiones que parecían producirse en las profundidades del barco. Es posible que el submarino apuntara deliberadamente al transatlántico de lujo o que chocara accidentalmente con él, escribió Russell. Número 4. El Titanic nunca se hundió. ¿Y si el Titanic nunca se hubiera hundido en verdad? Esa es la idea que subyace a una teoría conspirativa en particular. Según esta, el Olympic, el barco gemelo del Titanic, más antiguo y casi idéntico, fue en realidad el que se hundió cerca de Terranova. Pero, ¿qué sentido habría tenido cambiar los barcos en secreto? En el libro Titanic, The Ship That Never Sank, o Titanic, el barco que nunca se hundió, el investigador Robin Gardiner escribió que todo desastre fue resultado de una estafa al seguro por parte de la International Mercantile Marine Co., propietaria de la White Star Line. Tanto el Olympic como el Titanic eran buques de la White Star Line. Según la teoría Gardiner, el problema comenzó cuando el Olympic chocó contra un buque de guerra en 1911 y fue culpado del accidente en una investigación posterior. Como consecuencia, la White Star Line, filial de la IMM, no pudo cobrar el seguro. Gardiner teorizó que la naviera arregló el Olympic lo mejor que pudo y lo disfrazó de Titanic al permitir que el barco en mal estado siguiera navegando con un nombre falso. La compañía pudo cobrar el pago del seguro cuando se hundió. La supuesta intención no era matar a nadie a bordo. Si el plan hubiera salido bien, el barco se habría hundido lentamente y cerca de otro barco que pudiera rescatar posteriormente a la tripulación y a los pasajeros. ¿Qué salió mal? Según Gardiner, el transatlántico acabó arrollado accidentalmente en un barco de rescate que los pasajeros y miembros de la tripulación confundirían más tarde con un iceberg. El blog Ultimate Titanic señala que, a pesar de la teoría de Gardiner, todos los objetos numerados extraídos de los restos del Titanic llevaban el número de construcción 401. En cambio, el número de construcción del Olympic era el número 400. Además, en Conspiraciones del Mar, el Titanic and Lusitania, el autor J. Ken Layton escribió que antes de que el Olympic fuera desguazado, se vendieron sus maderas. Nunca, ni una sola vez, apareció una sola pieza de madera del Olympic con el número 401 estampado en el reverso, aseguró. Número 5. JP Morgan estaba detrás de todo. Este rumor tiene todo lo que se puede desear en una teoría de la conspiración. Un hombre lo suficientemente poderoso y rico para jugar a ser Dios, métodos de asesinato muy complicados, un evento con víctimas masivas y el Banco de la Reserva Federal. Existe la teoría de que JP Morgan hundió el Titanic con el fin de allanar el camino para la creación del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Al parecer, al millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario de Macy's Isidore Straus se opusieron a la creación del banco. Los tres perdieron la vida en el Titanic. Astor fue visto por última vez aferrado al costado de una balsa. Se dice que Guggenheim, cuyo cuerpo nunca se recuperó, se puso una rosa en el ojal. Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros. Y Strauss murió junto a su esposa Ida, que se negó a separarse de su marido mientras el barco se hundía. Escenas que, por cierto, se pueden ver en la película El Titanic. Pero Morgan esquivó la muerte y el desastre cuando canceló su viaje en último momento. El poderoso financiero era el dueño de la IMM, que a su vez era propietario de la White Star Line. Como tal, tenía su propia suite personal y un baño especialmente diseñado en el barco. Morgan iba a viajar, pero decidió no hacerlo en el último momento. Según el Pittsburgh Post-Gazette, decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte. ¿Y qué razón tendría Morgan para hundir su propio barco? Algunos dicen que en aras de esperar la oposición al Banco de la Reserva Federal, Morgan manipuló de algún modo a todos sus rivales para que zarparan en el viaje inaugural de forma que pudiera hundirlo. Pero Layton señaló que es casi inimaginable que Morgan pudiera haber conseguido que sus tres principales rivales realizaran el fatídico viaje. Seguramente tenía que haber con formas más fáciles de llevar a cabo el plan, escribió el autor. Aún más importante, ¿cómo es que nadie dijo nunca si ayudé a preparar el hundimiento del Titanic con el fin de matar a tres hombres que se oponían a la formación de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para que este contenido pueda llegar a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto.